A veces el universo no susurra, ruge. Y en ese rugido, no queda más que elegir, derrumbarse o enfrentarlo de frente. Las imponentes puertas dobles se abrieron de golpe con un estruendo que acalló la sala como si un rayo la hubiera partido. Todas las cabezas giraron al unísono, las conversaciones quedaron congeladas a mitad de frase cuando una figura apareció en el umbral del lujoso salón de bodas. Isabel. Se quedó inmóvil bajo el marco de la puerta, su vientre de 8 meses marcando la tela del vestido celeste que llevaba puesto. El viento había desordenado su cabello oscuro, algunos mechones pegados a sus mejillas surcadas por lágrimas. Pero sus ojos ardían con una determinación feroz e inquebrantable. Con manos temblorosas, sujetaba un fajo de documentos arrugados en las esquinas por la presión de sus puños. Cada paso que daba sobre el pasillo de mármol resonaba como un tambor en la tensión creciente. Sus ojos recorrieron a los invitados, todos paralizados por el asombro, hasta que lo vieron a él. Diego. El hombre en el altar. Su esposo. El padre de su hijo por nacer. La sonrisa confiada que Diego llevaba dibujada desapareció en un instante. Su futura esposa, Carla, lo miró confundida, con las manos aferradas al velo. ¿Diego? Susurró, la voz quebrada por el miedo. ¿Quién es ella? Pero antes de lanzarnos a esta tormenta, deja tu comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Alguna vez tuviste que defenderte aunque nadie más lo hiciera? Si crees en la justicia y la verdad, no olvides dar like y suscribirte. La vida de Isabel siempre había estado marcada por la lucha y el sacrificio. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, se servía una taza fuerte de café negro y conducía al otro lado de la ciudad hasta la acogedora posada frente al lago que administraba en Valle de Bravo. No era glamoroso, no era el tipo de trabajo que salía en los periódicos, pero era suyo. Lo había construido con sus propias manos. La posada era sencilla, de apenas 2 pisos y 14 habitaciones, con un equipo pequeño y unido de 12 personas. Pero para Isabel lo era todo, su orgullo, su propósito. Recibía a cada huésped con calidez y sinceridad, recordando nombres, rostros, incluso las preferencias más pequeñas. Buenos días, señor Hernández, decía entregando un juego de toallas recién doblado. Que esa junta salga justo como usted quiere. Su equipo la admiraba, no porque diera órdenes desde una oficina, sino porque se arremangaba y trabajaba a su lado. Si el teléfono no paraba de sonar, se sentaba en recepción. Si faltaba alguien en limpieza, se ponía los guantes y ayudaba con los baños. Isabel creía que ningún trabajo era indigno si servía para alegrarle el día a alguien. Incluso en sus días más agitados, se tomaba unos minutos para pararse en el vestíbulo y mirar el mundo desde los ventanales. La lluvia golpeaba los cristales, la gente corría bajo los paraguas, y de algún modo, el caos sereno de afuera le daba paz. Este pueblo, susurraba para sí misma mirando la llovizna, puede estar empapado la mitad del año, pero tiene alma. Este pueblo, repetía con una sonrisa leve, puede ser sofocante en verano y adormecido en invierno, pero está lleno de vida. Amaba todo, las banquetas de ladrillo disparejo, los tranvías que crujían al pasar, las noches húmedas. Valle de Bravo no era perfecto, pero para Isabel era hogar. Al final de cada jornada, cuando el último huésped ya se había registrado y las puertas de la posada estaban cerradas por la noche, Isabel se quedaba. Se sentaba en recepción, revisando hojas de cálculo, equilibrando cuentas, empeñada en que todo fuera impecable. Sus compañeros solían bromear con ella. Isabel, mujer, tienes que aprender a soltar, le decía su subgerente, Claudia, dándole un codazo juguetón. Te vas a quemar antes de cumplir los 40. Isabel solo respondía con una sonrisa cansada y se encogía de hombros. Si algo no está bien, no puedo dormir. Así era ella, la que siempre estaba para los demás, la que sacrificaba fines de semana y noches largas si eso significaba que la posada brillara y su equipo prosperara. Pero su mundo no giraba solo en torno al trabajo. También estaba Diego. Todavía recordaba la primera vez que lo vio. Fue en un pequeño bar de jazz del centro. Ella y Claudia habían ido por una copa después del turno, algo que rara vez hacían. Y entonces, ahí estaba él. Diego tenía esa clase de magnetismo, como el tipo de hombre que no solo entra en una sala, la domina. Tranquilo, seguro de sí mismo, con una mirada que te hacía sentir que eras la única persona en el lugar.
Le sostuvo la mirada antes de que ella pudiera apartar los ojos. Con una sonrisa ladeada, caminó hacia ella y señaló el taburete vacío a su lado. ¿Te molesta si me siento? Ella se sonrojó apenas y asintió con rapidez. Adelante. A partir de ahí, el resto del mundo desapareció. Él hablaba de sus grandes planes, de cómo quería dejar un legado en bienes raíces, algo que la gente recordara incluso después de su muerte. Compartía su pasión por la arquitectura, por diseñar edificios que tocaran el cielo. Y ella se entregó por completo. Eres increíble, le dijo esa primera noche, con los ojos fijos en los suyos. No eres como nadie que haya conocido antes. Ella le había creído. ¿Por qué no habría de hacerlo? Diego tenía una manera de hacerla sentir vista, realmente vista, como nadie lo había hecho en años. Las semanas siguientes pasaron como un torbellino. Diego aparecía en la posada con flores, la llevaba de sorpresa a bares en azoteas donde el aire era espeso de brisa cálida y promesas. Un día le susurraba, entrelazando sus dedos con los de ella mientras contemplaban el horizonte de la ciudad: vamos a tenerlo todo. Tú y yo. Todavía podía escucharlo decirlo, todavía sentía el calor de su voz esa noche. Sus amigos y familia, en su mayoría, también lo aceptaban, aunque siempre hubo pequeñas señales. Diego es encantador, claro, había dicho su madre una vez, inclinando la cabeza con tono suave pero precavido, pero, mi amor, el encanto no siempre es sinónimo de verdad. Su mejor amiga, Lía, no se molestaba en endulzar nada. No sé, Isa, dijo tajante, con los brazos cruzados mientras estaban sentadas en el porche de Isabel. Habla mucho, pero ¿le has visto terminar algo? ¿Todos esos proyectos, dónde están? Pero Isabel siempre lo defendía con esa convicción tan suya. Solo necesita tiempo, decía. Es difícil construir algo desde cero. Lo importante es que lo está intentando, ¿no? Y lo creía de corazón. Diego no era perfecto, pero ¿quién lo era? Se casaron en menos de un año desde que se conocieron. Fue una boda pequeña, en una cabaña junto al lago, sencilla pero hermosa. Nada extravagante. Isabel pagó casi todo y no le importó. Diego le había prometido que eso era solo el comienzo, que sus sueños, su verdadera vida, aún estaban por llegar. Ella se aferró a esa idea. Isabel lo dio todo para que su vida juntos funcionara. Se sumergió aún más en su trabajo en la posada, con más compromiso que nunca. Ahorrar se volvió su nueva misión. Las citas se convirtieron en revisiones de presupuesto. Los fines de semana se desvanecieron entre hojas de cálculo y programación de turnos. Cuando sus amigas la invitaban a cenar o al cine, ella declinaba con una sonrisa. Estoy tratando de ahorrar. La próxima, seguro. La mayoría de las noches, se sentaba en la vieja mesa del comedor, la luz blanca del portátil iluminando su rostro cansado. Controlaba cada peso con precisión: renta, servicios, comida. Si se saltaba un vestido nuevo o su café matutino, era por algo. Cada sacrificio era otro ladrillo en la base del futuro que debía construir con Diego: una casa, una familia, estabilidad. Esa imagen la empujaba a seguir. Diego, en cambio, parecía vivir solo el presente. Necesito esto, decía levantando un traje azul marino hecho a la medida del perchero. Es como voy a cerrar el trato. Isabel miraba la etiqueta, sintiendo un nudo en el estómago. ¿De verdad crees que eso va a marcar la diferencia? Por supuesto, respondía él, con esa sonrisa encantadora que la había atrapado desde el inicio. Hay que parecerlo para lograrlo, amor. Y así, ella lo dejaba pasar. Porque Diego también estaba intentando, ¿cierto? Siempre estaba ocupado, en llamadas, frente al portátil, saliendo para reuniones. Todo esto es por nosotros, le decía, acariciándole la mejilla. Tú eres mi razón. Y ella quería creerle. Necesitaba hacerlo. Después de todo, ya no ahorraba solo para ella. Lo hacía por los dos. Por su futuro. Por amor. Y amar a alguien, se repetía, significaba confiar, incluso cuando las cosas no eran perfectas. Isabel no había sentido esa clase de felicidad en mucho tiempo. Todo empezó una mañana común.
El cielo sobre Valle de Bravo estaba encapotado, y el aire cálido colgaba con promesa de lluvia. Se despertó con una sensación extraña, una mezcla de fatiga y náusea que no se fue ni después de su habitual café fuerte. Al principio lo atribuyó al agotamiento. Demasiadas noches sin dormir, murmuró, empujando un trozo de pan tostado frío que no tocó. Pero a medida que pasaba la mañana, un pensamiento se coló, silencioso y persistente. Más tarde ese día, con el corazón golpeando contra sus costillas, Isabel pasó por la farmacia. Compró una prueba de embarazo y condujo de regreso a casa en silencio, con la mente dando vueltas. No le dijo nada a Diego. No podía explicar por qué, ni siquiera a sí misma. Tal vez una parte de ella tenía miedo de que no fuera cierto, o tal vez temía cuanto deseaba que lo fuera. Y cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, soltó un jadeo, llevándose una mano a la boca mientras las lágrimas le inundaban los ojos. Incredulidad. Asombro. Esperanza. Todo la golpeó de golpe, en un solo aliento. Esa noche, cuando Diego entró por la puerta, Isabel apenas podía contener la noticia. Esperó hasta después de cenar. Estaban acurrucados en el sofá cuando le entregó una pequeña bolsa de papel que había escondido debajo de la mesa de centro. ¿Y esto?, preguntó él, arqueando una ceja mientras la tomaba y la colocaba en su regazo. Ábrela, dijo ella, mordiéndose el labio, con las manos temblorosas de emoción. Dentro había un diminuto par de zapatitos grises y una nota escrita a mano que decía: «Vas a ser papá». Diego se quedó mirándolo en silencio. La habitación entera pareció detenerse, como ese instante antes de que estalló un fuego artificial. Y entonces la miró. Su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, sincera. «Isa», susurró, dejando la bolsa a un lado y abrazándola. «Vamos a ser unos padres increíbles, te lo prometo». Ya estaba hablando del siguiente paso. «Buscaremos un lugar más grande», decía con esa misma confianza imparable que la había cautivado desde el principio. «Escuela privada, fondo universitario, todo. Nuestro hijo va a tenerlo todo». Y ella se dejó llevar por el sueño. Casi podía verlo, el cuarto del bebé pintado en tonos suaves, diminutos bodies doblados en los cajones, peluches alineados como centinelas en los estantes. Imaginaba sus primeros pasos, su primera risa, su primer todo. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a creer en su futuro. Como si las grietas que antes la asustaban se fueran cerrando poco a poco. Pero el problema con las grietas es que no desaparecen por sí solas. Hay que arreglarlas. Y no mirarlas no hace que se vayan. Un mes después, ocurrió. Estaban sentados en la mesa del comedor después de cenar, los platos aún desperdigados entre ellos. Isabel acariciaba distraída su vientre, pequeño pero creciendo, cuando Diego carraspeó. Su expresión ya era seria, ligeramente tensa. Se movió en su asiento, incómodo. Isabel alzó la mirada, notando que algo le pesaba. «He estado pensando», dijo, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Sobre el bebé, sobre nosotros». Isabel ladeó la cabeza, con una chispa de curiosidad en los ojos. «¿Qué hay sobre nosotros?». Diego respiró hondo, ese tipo de respiro que uno toma antes de soltar algo grande. «Tengo una oportunidad», comenzó. «Un negocio. Es enorme, Isa. Si sale bien, estaremos hechos. No más presupuestos ajustados, no más apretarse el cinturón. Tendríamos todo lo que soñamos, la casa grande, el fondo universitario, todo». Isabel parpadeó, desconcertada por la intensidad repentina en su tono. «¿Qué clase de negocio?», preguntó, empezando a fruncir el ceño. «Es una inversión inmobiliaria», dijo rápidamente, como si ya lo hubiera ensayado frente al espejo. «Hay un proyecto de desarrollo cerca del centro, tengo el contacto, la entrada. Pero necesito capital, son $60,000. Es mucho, sí, pero es el precio para algo que cambia la vida». A Isabel se le revolvió el estómago. $60,000 o dólares. Era todo. Todos sus ahorros. Todo lo que había guardado con esmero durante años. Cruzó lentamente las manos sobre la mesa. Su voz salió suave.
Es todo lo que tenemos, Diego. Lo sé, dijo, tomando su mano. Pero piénsalo, esto no es solo para mí, es para nosotros, para el bebé. ¿No quieres darle la vida que siempre soñamos? Una donde no tenga que luchar como nosotros. Isabel lo miró, sus pensamientos arremolinándose. Claro que quería eso. Por supuesto que sí. Pero ceder esos ahorros, ese dinero representaba años de trabajo duro, planificación, sacrificios. Era la base del futuro que estaba construyendo. No sé, dijo con cautela. Es mucho dinero. ¿Y si no funciona? Va a funcionar, aseguró él, apretando su mano con más fuerza. Confías en mí, ¿verdad? Nunca he estado más seguro de algo, Isa. No te lo pediría si no creyera en esto. Y la forma en que la miró entonces, como si ella fuera lo único que importaba. Sintió como sus dudas comenzaban a disolverse. Su voz era firme, sus ojos llenos de convicción. Por un instante, se sintió culpable por haber dudado. Esta era su familia. Su futuro. Quizás él tenía razón. Quizás esta era la oportunidad que habían estado esperando. Isabel se acarició el vientre, los dedos rozando suavemente la curva. Yo solo, se empezó a decir, pero se detuvo. Lo miró a los ojos. Está bien, susurró. Lo haré. Pero, Diego, esto tiene que funcionar. Va a funcionar, respondió con una gran sonrisa, abrazándola con fuerza. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Esa noche, Isabel se sentó en la mesa de la cocina, ingresó a su cuenta bancaria y transfirió los $60,000 a Diego. Sus manos temblaban ligeramente al hacer clic en enviar, pero se repitió que era solo por los nervios. Todo iba a estar bien. Diego no la decepcionaría, ¿verdad? Había pasado una semana desde la transferencia, y aunque se lo repetía como un mantra, confío en él, una inquietud extraña comenzaba a instalarse en su pecho. Aparecían los momentos de silencio, cuando se sentaba frente a la mesa mirando un trozo de pan tostado a medio comer, o cuando doblaba la ropita del bebé, recién lavada, formando montones ordenados sobre el sillón. Estás pensando demasiado, murmuraba más de una vez. Pero el comportamiento de Diego había cambiado. Y era cada vez más difícil ignorarlo. Siempre había sido comunicativo, entusiasta al hablar de sus planes. Pero ahora estaba distraído, distante. Cada vez que ella le preguntaba cómo iba el negocio, él la despachaba con un gesto. Todo bien, amor, decía encogiéndose de hombros. Solo muchas piezas moviéndose ahora. Su tono era demasiado suave. Ensayado. Y nunca la miraba a los ojos al decirlo. Una noche, Isabel estaba en la cocina picando zanahorias para la cena. Oyó la puerta de entrada chirriar al abrirse. Diego entró con el cabello revuelto, la camisa por fuera. Le sonrió, pero la sonrisa no le alcanzó los ojos. Hola, dijo, dándole un beso rápido en la mejilla antes de irse directo a la habitación. ¿Día largo?, preguntó ella, secándose las manos con un trapo mientras lo seguía. Sí, respondió desde dentro. Reuniones una tras otra. Estoy agotado. Isabel entró justo cuando él se quitaba la corbata. Y entonces lo notó. Un aroma en el aire. No era su colonia habitual, esa fragancia maderada y profunda que conocía tan bien. Este era un olor más dulce. Isabel se detuvo en el umbral, con un nudo apretándole el estómago. ¿Es una colonia nueva?, preguntó, con voz ligera. Diego se quedó congelado, solo un instante, antes de lanzar la corbata sobre la cama. No, dijo rápidamente. Seguro es de alguien en la oficina. Ya sabes cómo hay gente que se baña en perfume hoy en día. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Él soltó una risa, pero sonó vacía. Isabel asintió, aunque algo dentro de su pecho se tensó aún más. Sí, supongo, murmuró, dándose la vuelta hacia la cocina. Esa noche, mientras cenaban, el teléfono de Diego vibró varias veces sobre la mesa.
Cada vez que lo hacía, él le echaba un vistazo rápido a la pantalla y luego lo volteaba, dejándolo boca abajo. Isabel lo observaba, su tenedor detenido sobre el plato. ¿No vas a revisar eso?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Dijo rápidamente. Es solo trabajo. ¿Trabajo a las 8 de la noche? Diego levantó la mirada de golpe. La tensión llenó el ambiente por un instante. Isabel se arrepintió de haber dicho algo. El trabajo no tiene horario de oficina, Isa, respondió con un tono seco. Lo sabrías si trabajaras en mi mundo. Las palabras la lastimaron. Isabel bajó la mirada hacia su plato. Claro, susurró. Perdón. No hacía falta decir nada más. Los días que siguieron solo profundizaron sus sospechas. Diego llegaba cada vez más tarde. Siempre con excusas vagas, llamadas de último minuto, reuniones que se alargaban. Su tono se volvía más cortante cada vez que ella le preguntaba sobre su agenda. Así que Isabel comenzó a caminar con pies de plomo. Cuidando de no presionar demasiado. Cuidando de no provocar otra pelea. Pero las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, metió la mano en el bolsillo de una chaqueta de Diego y encontró un recibo arrugado. Curiosa, lo alisó con cuidado. Frunció el ceño. Era de un restaurante exclusivo del centro. Uno al que nunca habían ido juntos. La fecha, 2 noches atrás. La misma noche que él dijo estar trabajando hasta tarde. El corazón se le vino abajo. 2 platos principales. 2 copas de vino. Trató de tranquilizarse. Tal vez era una cena de negocios. Tal vez no era lo que parecía. Quería creer que había una explicación lógica. Pero, en el fondo, ya sabía la verdad. Esa noche no pudo enfrentarlo. En vez de eso, lo observó con atención mientras estaban sentados en el sofá. Diego estaba completamente concentrado en su teléfono, leyendo mensajes con el rostro inexpresivo. La pantalla se encendió de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Isabel se inclinó levemente, por instinto, para ver mejor. Diego ladeó el teléfono y lo silenció de inmediato. ¿Quién era?, preguntó ella con suavidad, la tensión apenas contenida en su voz. Nadie importante, dijo él, sin levantar la vista. Ella se mordió el labio, sus dedos apretando con fuerza el borde del sofá. Diego, ¿hay algo que no me estás diciendo? Finalmente, él la miró. Su expresión cambió. Se endureció. Se puso a la defensiva. ¿Y eso qué se supone que significa? Isabel dudó, sintiendo el peso de sus propias palabras antes de decirlas. Es solo que, últimamente estás muy distante. Las salidas, los mensajes, ya no parece que sea solo trabajo. La mandíbula de Diego se tensó. Se puso de pie de repente, pasándose la mano por el cabello. No lo puedo creer, murmuró, caminando de un lado a otro. Estoy allá afuera matándome por nosotros, ¿y ahora, me acusas? No es lo que quise decir. ¿Isabel? La interrumpió, con un tono tajante. No necesito esto. No ahora. Agarró su chaqueta del respaldo de la silla y salió por la puerta sin decir una sola palabra más. Isabel se quedó sola, en medio del silencio. El corazón le latía con fuerza, la vista se le nublaba por las lágrimas. Y a medida que pasaron los días, la distancia entre ellos solo creció. Más densa. Más opresiva. No podía sacudirse la sensación de que algo se le escapaba. Algo se estaba desmoronando. O quizás, ya se había roto. No podía seguir ignorándolo. La lluvia llevaba horas cayendo, constante y suave, golpeando los cristales en un ritmo que hacía que el silencio dentro de la casa se sintiera aún más espeso. Todo el espacio estaba inmóvil. Isabel estaba acurrucada en el sofá, una manta sobre los hombros. Un libro sin abrir descansaba sobre su regazo, pero sus ojos no estaban en las páginas. Estaban lejos, girando en los mismos pensamientos inquietos. Diego. Su comportamiento extraño.
Las llamadas apresuradas. Las excusas que nunca terminaban de convencer. Se repetía una y otra vez que estaba exagerando. Que eran las hormonas. Que el embarazo hacía todo más intenso. Pero por más que intentara racionalizarlo, esa sensación punzante en el pecho no se iba. Entonces, el bebé se movió. Solo un pequeño empujón. Lo justo para sacarla de su espiral. Colocó una mano suave sobre su vientre y respiró hondo, temblorosa. Está bien, susurró. Todo está bien. Pero las palabras le sonaron vacías. Sus ojos se deslizaron hacia la esquina del cuarto, donde el escritorio de Diego permanecía enterrado bajo montones de papeles, desorganizado, caótico, un desastre que no había tocado en semanas. La mirada de Isabel se detuvo allí. Se mordió el labio. Diego siempre había sido reservado con su trabajo. Cada vez que ella hacía demasiadas preguntas, él las esquivaba con respuestas suaves, pero calculadas. Pero esa noche el peso de no saber se volvió insoportable. Se levantó despacio. El suelo de madera estaba frío bajo sus pies descalzos mientras caminaba hacia el escritorio. Solo son cuentas, se dijo a sí misma. Solo voy a ordenar las cuentas. Sus dedos temblaban ligeramente al abrir el primer cajón. Recibos. Post-its. Papeles sueltos. Nada fuera de lo común. Pasó al siguiente. Su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Y entonces lo vio. Al principio, fue algo sutil, una factura floral de alta gama, con letra elegante y estilizada. Los nombres, Diego Jiménez y Carla Benítez. Isabel se quedó congelada. El papel crujió levemente en su mano. ¿Carla? ¿Quién era Carla? Quizás era algo de trabajo. Un evento corporativo. Una boda de empresa. Algo así. Intentó razonar con ella misma. Pero entonces sus ojos se posaron sobre otro papel. Un contrato de catering. Los mismos nombres, claramente impresos en la parte superior. Diego Jiménez y Carla Benítez. Isabel contuvo la respiración. Ahora sus manos temblaban mientras revolvía frenéticamente el contenido del cajón, esparciendo papeles por todo el escritorio. En el fondo, escondida bajo un montón de formularios sueltos, lo encontró. Una invitación de boda. Se quedó mirándola, atónita. El papel dorado brillaba tenuemente bajo la luz tenue del escritorio. La caligrafía elegante fue como un puñetazo al pecho. Las letras doradas, finas, afiladas y devastadoras. Los ojos de Isabel recorrieron las palabras, cada una cayendo como piedras en agua tranquila. Acompáñanos a celebrar la unión de Diego Jiménez y Carla Benítez. Las rodillas le fallaron. Cayó sentada en la silla junto al escritorio, la invitación aún apretada en sus manos temblorosas. 2 semanas. La boda era en 2 semanas. La fecha le devolvía la mirada como una burla, como si el universo hubiese planeado ese momento con crueldad meticulosa solo para girar el cuchillo. Afuera, la lluvia arreció. El viento aullaba suavemente contra las ventanas. Era como si la tormenta dentro de ella hubiera llamado a la que rugía fuera. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel mientras miraba la invitación. Su mente era un torbellino. Las noches fuera. El perfume desconocido. Las respuestas vagas. Las llamadas que siempre tomaba fuera del cuarto. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró al aire vacío, con la voz rota bajo el peso de la traición. ¿Cómo pudiste mentirme? ¿Mentirnos? Pensó en el dinero. Los $60,000 que le había entregado. Su confianza. Su sacrificio. Todo envuelto en la mentira de un negocio. Pensó en el bebé que crecía dentro de ella. En los momentos tranquilos en los que había imaginado su futuro. Un cuarto pintado de colores suaves. Pies diminutos sobre el suelo de madera. Brisas llenando un hogar construido sobre sueños. Todo había sido una mentira. Isabel se secó el rostro con el dorso de la mano, la invitación aún temblando en la otra.
La traición pesaba sobre su pecho, pesada, asfixiante. Sus ojos se deslizaron hacia el teléfono que yacía boca arriba en la mesita de noche. El resplandor de la pantalla iluminaba el borde de la invitación. Las letras doradas brillaban con crueldad en la luz. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. No quería hacerlo. No quería confirmar lo que su instinto ya gritaba. Pero ya no podía seguir fingiendo. No después de eso. Respiró hondo, con dificultad. Buscó el número impreso en la parte posterior de la invitación. Su pulgar flotó sobre el botón verde de llamada, paralizado. Por favor, que esto sea un error, susurró. Por favor. Lo presionó. El teléfono sonó. Cada tono la acercaba más a la verdad. A algo que ya no podría deshacer. Finalmente, una voz respondió. Brillante, pulida, profesional. Buenas noches. Gracias por llamar a Hacienda Magnolia Grove. ¿En qué puedo ayudarle? Isabel se congeló. Su mente corría. Tragó saliva, intentando que su voz sonara firme. Buenas, soy Julia, dijo. Llamo de parte de Carla Benítez. Soy su asistente. Solo quería confirmar algunos detalles de último minuto sobre su boda. Hubo una breve pausa al otro lado. La recepcionista sonó algo confundida. Ah, claro, ¿podría confirmar nuevamente su rol? Hemos estado trabajando directamente con el señor Jiménez para la organización. A Isabel se le cortó la respiración. El pecho se le apretó. Sí, claro, dijo rápidamente, obligándose a sonar tranquila. Solo estoy ayudando a Carla con unas cosas de último momento. Miró la invitación sobre su regazo. Sus dedos pasaron por las letras doradas mientras recitaba los datos que aparecían impresos. Es el 15, ¿verdad? En Hacienda Magnolia Grove. La recepcionista pareció relajarse. Sí, es correcto. Todo está confirmado para el 15. Va a ser un día precioso. Ya tenemos todo listo. Isabel apretó el teléfono con fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. Apenas podía respirar, pero de algún modo, su voz se mantuvo firme. Perfecto, ¿podría recordarme lo que ya está confirmado? Solo quiero asegurarme de que Carla tenga todo lo que necesita. La recepcionista soltó una risa ligera, casi alegre. Oh, no se preocupe. El señor Jiménez ha sido muy detallista. Ha hecho que todo esté perfecto para Carla, las flores, el catering, la música. Está todo cubierto. Ha sido un verdadero caballero. El estómago de Isabel se revolvió. Las palabras la golpearon como ácido. Amargas. Indigeribles. Su garganta ardía. La bilis subía. Cuelga, suplicaba su mente. No escuches más. Deja de hacerte daño. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Pero no podía detenerse. ¿Y qué? ¿El pago? Preguntó, apenas en un susurro. Todo cubierto también, respondió la mujer con naturalidad. Creo que el señor Jiménez usó su cuenta de negocios para el depósito inicial. Fue muy generoso. Se aseguró de que no hubiera ningún problema. La visión de Isabel se nubló. Las lágrimas le llenaron los ojos y se deslizaron por sus mejillas antes de que siquiera pudiera secarlas. Se apoyó en la mesita de noche para no perder el equilibrio, la madera clavándosele en la palma mientras presionaba con más fuerza el teléfono contra su oído. La habitación pareció inclinarse a su alrededor, todo daba vueltas. Las palabras de la recepcionista giraban en su cabeza como un torbellino. Generoso. Perfecto para Carla. Muy detallista. Claro, dijo Isabel con voz débil, rota. Muchas gracias por su ayuda. Oh, no hay problema, dijo alegremente la recepcionista. Y por favor, dígale a Carla que estamos encantados de recibirla en su gran día. Isabel no respondió. Simplemente terminó la llamada,
dejando que el teléfono se le resbalara de los dedos. Cayó con un golpe suave sobre la cama junto a ella. Se quedó inmóvil, sentada al borde del colchón, los brazos rodeando su vientre mientras su pecho subía y bajaba en respiraciones irregulares. Sus pensamientos estaban dispersos, su mirada perdida, mientras el peso de lo que acababa de escuchar se asentaba dentro de ella como una piedra. Diego había usado su dinero. Su dinero. Había mentido. Le había quitado todo lo que ella había trabajado durante años para construir, y lo había gastado en una boda. Una boda con otra. El teléfono yacía a su lado, con la pantalla ahora apagada, pero las palabras de la recepcionista seguían resonando en su cabeza como un susurro cruel que no podía callar. El señor Jiménez se aseguró de que todo fuera perfecto para Carla. Ha sido un verdadero caballero. Sus piernas fallaron de nuevo al intentar levantarse. La habitación dio vueltas. Antes de darse cuenta, estaba en el suelo, los brazos apretando su vientre con fuerza. No fue una decisión consciente. Fue instinto. Primitivo. Como si al proteger a su hijo por nacer pudiera protegerlos a ambos de la verdad que acababa de desplomarse sobre ella como una ola implacable. Las lágrimas corrían por su rostro, ardientes, imparables, goteando sobre la tela suave de su vestido de maternidad. Se balanceaba ligeramente, hacia adelante y hacia atrás, en un ritmo silencioso de devastación, mientras los recuerdos de las promesas de Diego se derramaban por su mente como veneno. Eres mi mundo, Isa. Estoy haciendo esto por nosotros, por el bebé. Vamos a ser unos padres increíbles, ya verás. Confía en mí. Esto es por nuestro futuro. Cada palabra que él le había dicho ahora se sentía como una daga, girando más profundo con cada respiración. ¿Cómo pudo? ¿Cómo puede alguien mentir así, tan convincentemente, mirarte a los ojos cada día, y al mismo tiempo vivir una vida secreta a tus espaldas? Pensó en todas las veces que dudó de su instinto. Cada momento en que algo se sintió fuera de lugar y ella se dijo a sí misma que estaba exagerando. ¿Qué eran las hormonas? Que Diego merecía su confianza. Pero no la merecía. Ni entonces. Ni ahora. Sus dedos se aferraron a la tela de su vestido, apretando con tanta fuerza que los brazos le dolían. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un suspiro tembloroso que se convirtió en un sollozo roto. El bebé se movió dentro de ella. Un movimiento suave, delicado. La ancló. Porque esto ya no se trataba solo de ella. No era solo su dolor. Ya no estaba solo llorando una relación. Estaba llorando la familia que creyó que estaban construyendo juntos. Pasaron minutos. Tal vez más. No lo sabía. Eventualmente, las lágrimas se detuvieron. Su respiración se fue calmando, aunque el dolor seguía latiendo en su pecho como una herida abierta. Con manos temblorosas, se limpió las mejillas húmedas. Sus ojos se dirigieron de nuevo al escritorio. Los papeles esparcidos. Los contratos impresos. La invitación de boda, con su letra elegante y condenatoria. Todo estaba allí, como evidencia en un juicio. Exigiendo un veredicto. ¿Y ahora qué? La pregunta se aferraba a ella. La idea de confrontar a Diego cruzó por su mente. De lanzarle las pruebas a la cara. De exigir respuestas. De gritarle la verdad hasta que no pudiera esconderse más detrás de sus mentiras. Pero, ¿qué haría él? ¿Negarlo? ¿Torcer la historia? ¿Hacerla creer que la loca era ella? Sus ojos volvieron a la invitación. Las letras doradas brillaban suavemente bajo la lámpara del escritorio. 2 semanas. La boda era en 2 semanas. Si Isabel esperaba hasta entonces. Si se presentaba sin ser invitada, justo ahí, delante de Diego, de Carla, de los invitados, de sus familias. No habría forma de escapar. No podría inventar otra mentira. No podría retorcer la verdad. Todos lo verían. Todo. Su estómago se revolvió ante la idea. ¿Era realmente el tipo de mujer que podía hacer algo así? ¿Podía entrar en una habitación llena de desconocidos, romper la ilusión y exponer al hombre que una vez amó?
¿Verlo todo arder frente a todos? No quería ser esa persona. Siempre había sido quien sostenía todo. La que se quedaba callada. La que soportaba el dolor para que otros no tuvieran que hacerlo. La constante. La fuerte. Pero esto era diferente. Esto era demasiado. Isabel se incorporó del suelo. Las piernas le temblaban, pero su determinación comenzaba a solidificarse. Necesitaba pruebas. Todas. Si iba a hacer esto. Si iba a presentarse en esa boda y decir la verdad. Tenía que estar lista. Comenzó por su acta de matrimonio. La sacó con cuidado del archivador en la esquina de la habitación. El papel se sentía más pesado de lo que recordaba. Cada palabra impresa era un recordatorio de los votos que Diego había roto. La colocó sobre el escritorio, junto a la invitación. Luego, inició sesión en su cuenta bancaria. Sus manos temblaban mientras navegaba por el historial de transacciones. Ahí estaba. La transferencia de $60,000. Le devolvía la mirada como una cicatriz que no podía ocultar. La imprimió. La añadió al creciente montón sobre el escritorio. Después dudó. Su mano se quedó suspendida sobre el cajón donde guardaba sus objetos personales. Lo abrió lentamente. Dentro, un pequeño montón de ecografías estaba perfectamente ordenado. Las tomó con delicadeza, contemplando las imágenes borrosas de la vida que crecía dentro de ella. Un dolor silencioso se apoderó de su pecho. Y entonces, justo debajo de las fotos, lo vio. Un papel doblado, amarillento en los bordes. Lo desplegó con cuidado. Era una carta. Una que Diego le había escrito años atrás, cuando todo era nuevo, cuando todo parecía verdadero, cuando ella creía en cada palabra. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la hoja mientras nuevas lágrimas llenaban sus ojos. Soltó una risa amarga, un sonido agudo y hueco en la quietud de la habitación. ¿Cómo puede alguien escribir palabras como esas y luego destruir todo lo que dice amar? Isabel colocó la carta sobre el escritorio, junto al acta de matrimonio, el estado de cuenta, la invitación, los recibos. Evidencia. Cada pieza era un testigo del engaño de Diego. Un rastro de papel que decía la verdad mejor de lo que él jamás lo haría. Cuando terminó, el escritorio ya no era solo una superficie. Era una exhibición. Un expediente. Un ajuste de cuentas esperando su momento. Dobló todos los documentos con cuidado dentro de una carpeta manila simple. Sus manos estaban firmes, a pesar del huracán emocional que llevaba por dentro. Fuera lo que fuera que pasara después, Isabel estaría lista. Se lo debía a ella misma. Y al hijo que crecía en su interior. El día finalmente llegó. Los dedos de Isabel se aferraban con fuerza al volante. Sus nudillos, blancos como el hueso, mientras conducía por las calles mojadas de Savannah. El limpiaparabrisas chirriaba rítmicamente, apenas logrando despejar la llovizna. Su corazón golpeaba con fuerza, tan alto que podía oírlo en los oídos. El estómago se le revolvía con una mezcla de náusea y temor. La carpeta con las pruebas descansaba en el asiento del copiloto como un copiloto silencioso, pero pesado. Era todo. Prueba. Traición. Verdad. Un ajuste de cuentas a punto de desplegarse. Cuando se acercaba a la autopista, su teléfono vibró sobre la consola. Miró de reojo. Diego. Su nombre iluminaba la pantalla. Su respiración se cortó. Por un instante, consideró dejar que sonara, que se fuera al buzón de voz. Pero cada tono era como un martillo golpeando su pecho. No podía levantar sospechas. Con dedos temblorosos, deslizó para contestar. Hola, dijo, intentando sonar normal, aunque su voz se quebró ligeramente. Hola, amor, respondió Diego con un tono suave. Demasiado suave. Casual, como si no pasara nada en el mundo. ¿Dónde estás? Has tardado bastante. Isabel apretó los dientes. La calma en su voz encendió un fuego lento en su pecho. Solo haciendo unos mandados, contestó, tratando de mantener el tono estable.
Necesitaba unas cosas para el bebé. Está bien, dijo él, con una risa suave. Ya estás cerca, ¿eh? No falta nada para que seamos papás. ¿Puedes creerlo? Ella apretó el volante con más fuerza. Sus uñas se clavaban en el cuero. La audacia. Hablar de su hijo como si no estuviera a punto de casarse con otra. Como si no hubiera destruido todo lo que habían construido, con una sonrisa en la cara. Tragó saliva con dificultad. Sí, dijo, con voz baja, casi ausente. Ya falta poco. Bueno, nos vemos esta noche, dijo él alegremente. Tengo que hacer un par de cosas primero, pero luego hablamos bien. ¿Seguro?, respondió ella. Su voz salió más cortante de lo que pretendía. Te amo, agregó Diego. Sus palabras eran cuchillas. Pulidas. Ensayadas. Cortaban sin esfuerzo. Isabel miró la carretera. Por un instante pensó en responder. En dejarse engañar un segundo más. Pero sus labios no se movieron. Colgó sin decir nada. El teléfono cayó de nuevo sobre la consola con un golpe sordo. Sus manos temblaban. La llamada la dejó hecha pedazos. Emocionalmente deshilachada. Sus pensamientos giraban sin control. La pena la envolvía, se le metía en los huesos. Pero pronto, la pena fue superada por algo más caliente. Más punzante. Rabia. Revivió su voz en su cabeza. Su calma. Su risa. Sus mentiras. Tan suaves que casi sonaban a amor. Incluso ahora, era convincente. Incluso ahora. La traición ardía en su sangre. Y sin embargo, bajo toda esa furia, había duda. Una hebra de vacilación enredada en su pecho. ¿Estaba realmente lista para esto? Para caminar dentro de ese día perfecto, mirarlo a los ojos, y derrumbarlo todo delante de todos? Sus dedos se deslizaron hasta su vientre. Rozaron suavemente la curva. Buscando fuerza. Buscando certeza. No estaba sola. Ya no. Si no lo hago ahora, va a seguir saliéndose con la suya, susurró Isabel. Su voz temblaba. Por mi hijo, no puedo permitir que eso pase. Llegó al lugar. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna tenue. El cielo gris arrojaba un resplandor apagado sobre la extensa propiedad de Hacienda Magnolia Grove. Isabel aparcó cerca del borde del estacionamiento y dejó que el motor siguiera encendido unos momentos mientras intentaba recuperar el aliento. Miró la carpeta en el asiento del copiloto. El pecho le pesaba. La mandíbula se tensó. Su determinación se endureció. Tú puedes, murmuró, aunque su voz no era más que un suspiro. Cuando bajó del coche, la grandiosidad del lugar la golpeó como una ola. Arreglos florales imponentes flanqueaban la entrada, sus colores vibrantes y exuberantes casi cegadores. Se detuvo por un momento, sus ojos posados en las orquídeas colgantes, las peonías, las rosas en plena flor. Un pensamiento amargo emergió, ella pagó por esas flores. El nudo en su estómago se hizo más grande mientras avanzaba hacia el salón principal. A través de los altos ventanales podía ver a los invitados dentro, reían, charlaban, copas en mano. Su alegría flotaba en el aire húmedo como un salmo. Ella no pertenecía allí. La escena era cálida, acogedora, para cualquiera menos para ella. Para otros, parecía un sueño. Para Isabel, era asfixiante. Cada sonrisa, cada risa suave, cada tintineo de copas de champán, todo era un contraste cruel con la tormenta que llevaba por dentro. Se detuvo justo fuera de las grandes puertas dobles del salón de bodas. El corazón le palpitaba tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El aroma de rosas y perfumes caros flotaba en el aire, envolviéndola como una soga. El estómago se le revolvió. Adentro, la decoración era deslumbrante, candelabros opulentos, hileras de mesas perfectamente dispuestas, y una elaborada torta blanca y dorada que se alzaba en el centro del salón. Le dolió. Le dolió como una bofetada. Todas esas noches que se negó cenas con amigas.
Todos los momentos en los que eligió ropa usada en vez de nueva. Cada sacrificio que hizo para ahorrar. Y esto era en lo que había terminado. Adentro, la música cambió a algo suave, ceremonial. Escuchó al oficiante comenzar a hablar. Estaba comenzando. El pulso se le aceleró mientras se pegaba contra la pared, espiando por la rendija entre las puertas. Los invitados estaban sentados, sonrientes, radiantes, toda su atención centrada en el altar. Y ahí estaba él. Diego. De pie, tomado de la mano con Carla. Se veía perfecto. Impecable en su traje a medida. Calmo. Compuesto. Seguro. No tenía idea. Ni la menor idea de que, a pocos pasos, la mujer a la que había traicionado estaba a punto de desenmascarar todas sus mentiras. Las manos de Isabel temblaban mientras ajustaba el agarre sobre la carpeta. Aún no, susurró para sí misma. Espera. Tenía que ser en el momento justo. Ni muy pronto. Ni muy tarde. Entonces, la voz del oficiante retumbó en el salón. Diego Jiménez, ¿aceptas a Carla Benítez como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? El pecho de Isabel se contrajo. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos, empujándola hacia adelante. Las grandes puertas se abrieron de golpe con un estruendo seco que resonó en el salón como un disparo. «¡Detengan esta boda!», gritó. Su voz cortó el aire como una cuchilla. La música se detuvo en seco. Todas las cabezas se giraron. Los suspiros se esparcieron por la sala como ondas. Los murmullos estallaron. Los ojos se movían, confusos, alarmados. En el altar, la sonrisa de Diego desapareció. Su compostura ensayada se resquebrajó cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Dio un paso hacia atrás, tambaleante, soltando las manos de Carla. «Isa». Isabel balbuceó, su voz apenas un murmullo por encima del alboroto creciente. Carla permanecía inmóvil a su lado. Su rostro había perdido el color. Sus ojos, desorbitados, iban de Diego a la mujer furiosa que se abría paso por el pasillo. Isabel no se detuvo. Siguió caminando. Decidida. Firme. Sus ojos no se apartaban de los de Diego. Se detuvo a solo unos pasos del altar. El salón contuvo la respiración. Sus hombros rectos. La mandíbula tensa. Su voz, como acero envuelto en dolor. «Olvidaste invitar a tu esposa», dijo, con frialdad. Siguió un silencio atónito. Y luego, un suspiro colectivo. Isabel abrió la carpeta y sacó el acta de matrimonio. La levantó bien alto para que todos pudieran verla. El papel temblaba un poco en su mano, pero su voz era firme. «Así es», dijo, más fuerte ahora. «Todavía estamos casados». Se giró hacia los invitados, dejando que la verdad calara. «Entonces, Diego, ¿te gustaría explicar cómo es que estás aquí, a punto de casarte con otra?» La boca de Diego se abrió, y se cerró. Volvió a abrirse, como un hombre ahogándose que no puede respirar. Dio un paso hacia ella, extendiendo una mano. «Podemos hablar de esto», tartamudeó. «Solo, hablemos». «¿Hablar de qué?», disparó ella, su voz quebrándose, pero creciendo con cada palabra. «¿De esta boda? ¿De esta celebración?». Se giró, señalando el salón. Los candelabros. Los arreglos florales imponentes. La torta gigantesca. Los cientos de detalles cuidadosamente planeados que una vez solo existieron en sus sueños. Todo esto fue pagado con mi dinero. Hubo otro murmullo, otra oleada de reacciones. Carla se llevó la mano a la boca. $60.000, continuó Isabel. Eso fue lo que le di. Para nuestra familia. Para nuestro futuro. Su voz temblaba ahora, pero no de miedo. De rabia. Me salté cenas, me salté todo. Trabajé horas extras, sacrifiqué fines de semana,
viví con lo justo, para esto. Su mano se alzó, abarcando el lujo que la rodeaba. Las flores, mías. La torta, mía. La banda, la comida, este cuento de hadas alquilado, mío. La mandíbula de Diego se tensó. Una gota de sudor rodó por su sien. Eso no es cierto, dijo, alzando la voz. Está exagerando. ¿Exagerando? Ladró Isabel. Me mentiste. Me usaste. Construiste esta boda sobre mi espalda, sobre la espalda de nuestro bebé. Los suspiros se convirtieron en murmullos. Los murmullos, en indignación. Para, Isabel, por favor. Intentó Diego otra vez, su voz ahora quebrada. Pero ella no había terminado. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras volvía a abrir la carpeta, sus manos temblaban, pero no por debilidad. Sacó una ecografía. La sostuvo en alto mientras daba un paso más hacia Diego y Carla. Su mirada se posó en Carla, firme, pesada, cargada de dolor. ¿Te habló de esto? Preguntó con voz suave, pero afilada por la pena. ¿Te dijo que mientras planeaba esta boda contigo, yo estaba en casa, llevando en mi vientre a su hijo? Su voz se quebró, pero no retrocedió. ¿Te contó de las noches en que me senté sola, soñando con la familia que se suponía íbamos a tener? ¿Te dijo alguna vez algo de eso? Los ojos de Carla se abrieron como platos al ver la ecografía. Llevó una mano a la boca. No, susurró, negando con la cabeza. Él no me dijo nada de eso. Isabel se volvió hacia Diego, y ahora su voz era una ola imparable de rabia justa. Me prometiste, Diego. Un futuro. Una familia. Una vida. Y esto, señaló la sala con un gesto amplio, esto es lo que has estado haciendo. Mintiéndome. A mí, a ella, a todos. La compostura de Diego colapsó. La máscara encantadora y segura desapareció. Miraba a su alrededor con pánico, el sudor acumulándose en su frente, los ojos saltando de Carla a Isabel y luego al público, testigos ahora del colapso de sus mentiras. Puedo explicarlo, balbuceó. Esto no es lo que parece. Ella solo está tratando de arruinar. La voz de Carla lo cortó como un vidrio roto. Se volvió hacia él, las manos apretadas a los costados, el rostro una mezcla de furia y traición. ¿De qué está hablando, Diego? ¿Es verdad? ¿Estás casado? ¿Ella de verdad lleva a tu hijo? Diego buscaba desesperadamente excusas. Es complicado, dijo con voz débil. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Disparó Carla, con los ojos brillando de lágrimas. ¿Antes o después de intercambiar votos? Yo creí en ti. Sollozó, su voz quebrándose con el dolor. Confié en ti. Eres un mentiroso. Un infiel. No puedo creer que caí en esto. La sala estaba ahora en completo silencio. Un templo de verdades expuestas y confianzas rotas. Isabel permaneció de pie, dejando que todo se desenvolviera. Mirando cómo Diego se quebraba bajo el peso de su propia destrucción. El fuego en su pecho seguía ardiendo. Pero por primera vez, sentía algo más. Alivio. Ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Y no había vuelta atrás. Diego la miró entonces, pálido, desesperado. Isabel, por favor, este no es el lugar, dijo, dando un paso hacia ella con cautela, la voz temblorosa. Vamos a otro lado, podemos hablar de esto. Estás exagerando. Isabel no se movió. Su mandíbula se endureció. Sus ojos ardían. No necesitaba decir nada. Porque ese altar ya no era un símbolo de amor. Era un escenario de mentiras expuestas. Y la verdad hablaba más alto que ella. Antes de que Diego pudiera decir otra palabra, el sonido de pasos pesados cortó el silencio. Firmes. Deliberados. Las grandes puertas dobles al fondo del salón se abrieron de golpe con un estruendo. 2 oficiales de policía uniformados entraron. Su sola presencia dominó la sala.
Los invitados soltaron exclamaciones ahogadas. Todos se giraron. Los cuellos se alzaron para ver. El oficial principal se detuvo cerca del pasillo central. Su voz era tranquila, pero firme. ¿Diego Jiménez? Diego se congeló. Su cabeza se giró hacia ellos bruscamente. Ese sí, tartamudeó, apenas audible. El oficial avanzó, su tono inquebrantable. Queda arrestado por fraude y bigamia. El salón explotó. Gritos. Sillas arrastrándose. Una ola de shock recorrió a la multitud que, minutos antes, celebraba. Carla retrocedió, tambaleante, su mano cubriendo la boca, su rostro pálido de incredulidad. Los ojos de Diego se agrandaron con pánico puro. No, no. Tiene que haber un error, gritó, su voz quebrándose. Yo no hice nada malo. Se giró hacia los oficiales, las manos levantadas, desesperado. Esto es un malentendido. Puedo explicarlo. Solo escúchenme. Pero los oficiales no dudaron. El oficial principal fue directo a su cinturón, sacó las esposas. Señor, por favor, no lo haga más difícil de lo que ya es. De un paso al frente. La mirada de Diego recorrió la sala, frenética. De los oficiales impasibles, a los invitados horrorizados, a Carla, y finalmente, a Isabel. Su respiración se aceleró. El pánico se desbordó. No entienden. Yo solo. De pronto, giró sobre sus talones, corriendo hacia una puerta lateral. Pero no llegó lejos. El segundo oficial se movió con rapidez. Lo sujetó del brazo, lo torció detrás de la espalda con un solo movimiento fluido, y lo estampó contra una columna cercana. «Suéltenme», gritó Diego, su voz hecha trizas mientras forcejeaba. «No saben lo que están haciendo». «No hice nada». «Clac». Las esposas se cerraron con firmeza alrededor de sus muñecas. Isabel no se movió. Observaba en silencio. El hombre en el que alguna vez creyó. El que le prometió un futuro. Una familia. Ahora estaba expuesto. Restringido. Derrumbado. Y en su interior, un torbellino de emociones. Alivio. Rabia. Y una tristeza hueca que dolía como una herida abierta. Ella lo había amado alguna vez. Pero ese hombre, el que ahora era arrastrado con esposas en las muñecas, ya no existía. No era real. Carla seguía inmóvil, con las lágrimas corriéndole por las mejillas y el rímel manchándole el rostro. La traición, el derrumbe, estaban escritos en cada línea de su cara. Y entonces, de pronto, algo se quebró dentro de ella. «Me usaste», gritó, su voz temblando de rabia. «Nos usaste a todas». Carla avanzó, con las lágrimas cayendo y las manos temblorosas, y se arrancó el anillo de compromiso del dedo. «Le mentiste a ella. Me mentiste a mí. Le mentiste a todos en esta sala». Diego no respondió. No podía. Los oficiales ya lo escoltaban hacia la salida, y sus protestas desesperadas se desvanecían en el fondo como ruido lejano. «Ojalá te pudras por esto», escupió Carla. Su voz cortó el aire como vidrio roto. Y con un solo movimiento, lanzó el anillo. Este rebotó en el suelo de mármol con un clic metálico y fue a parar a los pies de Diego. Él se estremeció. Sus hombros se encorvaron. Su rostro se deshizo en algo casi irreconocible, derrotado. Ya no había escapatoria. No con esposas. No con la verdad desenredándose a su alrededor como humo. Mientras los oficiales lo llevaban hacia las puertas, Diego volvió la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Isabel una última vez. Pero ella no se inmutó. No había compasión en su rostro. Ni dulzura. Ni perdón. Solo verdad. Los oficiales lo sacaron del salón, y entonces el silencio se rompió. Una oleada de murmullos recorrió a los invitados. Susurros. Jadeos. Algunos se tapaban la boca, otros se inclinaban unos hacia otros,
intentando asimilar lo que acababan de presenciar. Carla seguía de pie, con el pecho agitado, los puños apretados. Entonces se volvió, su rostro manchado de lágrimas, y lo miró a Isabel. Su expresión se suavizó apenas. Ninguna dijo una palabra. Solo se miraron, de pie en medio de los escombros. El aire entre ellas cargado de dolor, traición, y algo más, entendimiento. Los labios de Carla se entreabrieron, como si quisiera hablar. Pero no dijo nada. En su lugar, asintió ligeramente. Un gesto silencioso. De respeto. De solidaridad. Isabel lo devolvió. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos eran firmes, llenos de una fuerza callada. Habían sido engañadas. Habían sido utilizadas. Pero habían sobrevivido. El salón de bodas, que minutos antes vibraba con música, copas de champán y alegría ensayada, ahora zumbaba con conmoción e incredulidad. Los invitados se agruparon en pequeños círculos. No lo puedo creer, susurró una mujer, sacudiendo la cabeza. Parecía tan encantador, añadió otra, incrédula. ¿Encantador?, gruñó un hombre. Más bien un estafador. ¿Oyeron lo que dijo ella?, murmuró un joven, con voz baja y asombrada. Le robó $60.000, y los usó para pagar todo esto. Señaló la sala. Los candelabros. Las flores. La torta gigante. Que ahora parecía una burla grotesca. Cerca del altar, los padres de Carla estaban como estatuas. Sus rostros congelados en la incredulidad. La madre de Carla sostenía con mano temblorosa el collar de perlas en su cuello. Dijiste que era perfecto para ella, murmuró, con voz amarga. El padre, rojo y sacudido, respondió con enojo. ¿Cómo iba a saberlo? Nos engañó a todos. En la parte trasera del salón, Isabel permanecía en silencio. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba recobrar el aliento. Observó cómo los oficiales se llevaban a Diego por las grandes puertas. Ese hombre que alguna vez creyó conocer. Ahora solo era un extraño esposado. El corazón le dolía. No por él, sino por todo lo que había perdido. Por todo en lo que creyó. Por todo lo que jamás volvería a ser igual. Un hombre de civil se acercó a ella. Su presencia era tranquila, pero inconfundible. Un detective. Había estado al margen, observando, en silencio, hasta ahora. ¿Isabel Jiménez?, preguntó suavemente. Ella asintió, apenas conteniendo la voz. Sí. El detective miró hacia las puertas por donde Diego había desaparecido, luego de nuevo a ella. Bajó la voz, lo suficiente para que solo ella pudiera oír. Hiciste lo correcto. Isabel parpadeó, sorprendida. El detective continuó. No es la primera vez que hace algo así. Lo hemos estado siguiendo desde hace tiempo. Va a enfrentar cargos por parte de varias víctimas. Una oleada de emociones la recorrió, alivio, tristeza, una mezcla de justicia y duelo. Yo solo, tragó saliva, luchando con el nudo en la garganta. Solo quería que la verdad saliera a la luz. El detective asintió con amabilidad. Y salió. Y gracias a ti, no podrá lastimar a nadie más. Luego se dio la vuelta y desapareció entre el murmullo del salón. Isabel exhaló, temblorosa. Sus manos fueron instintivamente hacia su vientre. El bebé se movió ligeramente, como recordándole. No estás sola. Miró alrededor del salón. Los invitados seguían conmocionados. Carla estaba rodeada por su familia, la cabeza baja, silenciosa, las lágrimas aún frescas. Todo era un desastre. Una ilusión hermosa, ahora hecha pedazos. Afuera, la lluvia había vuelto. Una llovizna suave descendía por los ventanales altos como si el cielo mismo estuviera de luto. Isabel caminó despacio hacia la salida. Se detuvo en el umbral. El aire fresco le acarició la piel. Las gotas de lluvia le besaron las mejillas, mezclándose con las lágrimas que no había notado que seguían cayendo.
Cerró los ojos. Respiró hondo. Y sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Era tenue. Suave. Pero real. Con pasos lentos y firmes, Isabel caminó hacia su coche. Abrió la puerta. Colocó una mano sobre su vientre. Y susurró. Vamos a estar bien. Y por primera vez, lo creyó. Las cámaras hacían clic. Las plumas se deslizaban sobre los blocs de notas. El zumbido de la anticipación llenaba la sala del tribunal, densa de tensión. En el centro de todo estaba Diego. Su traje era impecable, hecho a la medida, sin una sola arruga. Se sentaba erguido, la espalda recta, como si aún dominara la habitación. Se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con una media sonrisa arrogante en los labios. De vez en cuando, echaba un vistazo alrededor, con aire casual, como si aquello fuera solo otro trato del que saldría con su encanto. Un show. Una actuación. Y él seguía creyendo que era el protagonista. Al otro lado de la sala, Isabel estaba sentada en el estrado de los testigos. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos. El murmullo de las conversaciones le parecía lejano, como si perteneciera a otro mundo. Se enfocó en los documentos frente a ella, en su respiración, en el latido de su corazón resonando en sus oídos. Entonces, su nombre fue llamado. Se levantó lentamente. Sintió cada mirada clavarse en ella. La prensa. El jurado. El juez. El hombre que la traicionó. Todos. Le temblaban un poco las rodillas, pero enderezó los hombros, alzó el mentón y caminó con paso firme. El fiscal se acercó. Sereno, compuesto, seguro. Señora Jiménez, comenzó, ¿podría decirnos su nombre completo para el acta? Isabel Jiménez, dijo suavemente. Su voz tembló. Hizo una pausa. Carraspeó. Isabel Jiménez, repitió, más fuerte esta vez. El fiscal le dio un pequeño asentimiento de aliento. Gracias. Ahora, señora Jiménez, ¿podría describir su relación con el acusado, Diego Jiménez? Sus ojos se deslizaron hacia Diego, que ahora se recostaba en su silla, los brazos cruzados, como si nada de aquello importara. Como si ella fuera solo un obstáculo más que sortear. Su estómago se revolvió. Pero desvió la mirada. Volvió al fiscal. Es mi esposo, dijo. Su voz ya no temblaba. O al menos, lo era. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Cejas se alzaron. El fiscal dio un paso más cerca. ¿Y puede contarnos sobre los hechos que nos han traído a este juicio? Isabel respiró hondo. Diego me convenció de darle $60,000, comenzó, su voz firme. Me dijo que era para una inversión, un negocio que aseguraría nuestro futuro, el suyo, el mío, y el de nuestro bebé. Su voz se quebró ligeramente al decir bebé. En la galería, algunas miradas se suavizaron. Aún así, continuó. Confié en él. Creí en cada palabra. Transferí el dinero voluntariamente porque pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Hizo una pausa. La memoria volvió. El momento en que encontró la invitación. Aquella mentira dorada impresa. Pero siguió. Y descubrí que no era para ningún negocio. Él estaba usando el dinero para pagar una boda. Su boda. Con otra mujer. Otra oleada de suspiros recorrió la galería. El fiscal asintió, retrocediendo con aprobación silenciosa. No tengo más preguntas, su señoría. Isabel empezó a levantarse, pero antes de que pudiera moverse, el abogado de Diego se puso de pie abruptamente. Su tono era resbaloso, ensayado. Señora Jiménez, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Si me permite. Isabel volvió a sentarse. El pecho le apretaba mientras se preparaba para lo que venía. Señora Jiménez, repitió el abogado, paseando lentamente frente a ella como un depredador que mide a su presa.
Usted acaba de describir con detalle cómo entregó voluntariamente $60,000 a mi cliente. ¿Es correcto? Sí, dijo Isabel. Su voz era firme, medida. Entonces, solo para aclararlo ante el tribunal, continuó el abogado, con tono aceitoso, calculado. Ese dinero no fue robado. No fue tomado por la fuerza. Fue un regalo. Usted lo transfirió a su cuenta de manera voluntaria, ¿verdad? Isabel dudó solo un segundo. Ya sentía como él comenzaba a torcerlo todo. Le di el dinero, dijo, lentamente, porque me dijo que era para nosotros. Para nuestra familia. El abogado asintió. Esa sonrisa engreída comenzaba a asomar. Ajá. Pero no firmó ningún contrato, ¿cierto? No existe ningún documento legal que estipule cómo debía usarse ese dinero. No, admitió Isabel, su voz bajando apenas. Y mi cliente no la obligó a transferir ese dinero, ¿verdad? No, repitió ella, el calor subiéndole a las mejillas. El abogado se giró ahora hacia el jurado, con los brazos extendidos dramáticamente. Señoras y señores del jurado, lo que tenemos aquí no es un caso de fraude. Es un caso de arrepentimiento. Dejó que las palabras flotaran en el aire, paseando con una calma teatral. La señora Jiménez entregó ese dinero voluntariamente a mi cliente, y ahora, porque su relación no funcionó, está tratando de pintarlo como un criminal. Las manos de Isabel se cerraron en puños, sus uñas clavándose en las palmas. Podía sentir su respiración acelerarse. Eso no es cierto, dijo, su voz temblando, pero firme. El abogado no reaccionó. Ni siquiera la miró. Está resentida, simple y llanamente, continuó, volviéndose al jurado. Está intentando destruir la vida de mi cliente porque no pudo soportar que él siguiera adelante. Objeción, su señoría, intervino el fiscal, tajante. Retiro lo dicho, respondió el abogado con frialdad, ya girando de nuevo hacia Isabel. Señora Jiménez, dijo, ¿tiene alguna prueba concreta de que mi cliente jamás tuvo la intención de usar ese dinero para su futuro en común? Isabel abrió la boca, pero no salieron palabras. No había mensajes. No había correos. No había contrato. Solo recibos, fechas, traición, y una dorada invitación a una boda que nunca debió ver. El abogado sonrió. Justo el silencio que esperaba. No tengo más preguntas, su señoría, dijo con una satisfacción arrogante en su voz. Isabel se quedó allí, su corazón latiendo con fuerza, el rostro encendido por una mezcla de vergüenza y furia. Bajó la mirada. Las manos le temblaban en el regazo. Luego miró al fiscal. Él le devolvió una mirada tranquila, serena. Ella había dicho la verdad. Y eso era todo lo que podía hacer. Al bajar del estrado, sus ojos se cruzaron con los de Diego. Ya no se veía arrogante. Ni confiado. Ahora se veía preocupado. Y, de algún modo, eso fue suficiente. Suficiente para recordarle que ella ya había recuperado su poder. No había terminado de luchar. Ni de cerca. La sala del tribunal volvió a llenarse de un zumbido tenso mientras se llamaba al siguiente testigo. El fiscal se acercó al estrado, su voz firme pero calmada. Por favor, indique su nombre para el tribunal. El hombre se aclaró la garganta, moviéndose ligeramente en el asiento. Alejandro Blázquez. ¿Y cómo conoce al acusado, señor Blázquez? Alejandro soltó una risa amarga. Sus ojos se deslizaron hasta Diego, que ahora se sentaba rígido, tenso, la mandíbula apretada. Solíamos ser amigos, dijo Alejandro, su voz áspera, cargada de resentimiento. También socios de negocios, o eso creía. La sala enmudeció. Diego y yo comenzamos juntos un proyecto inmobiliario hace unos años, continuó. Me dijo que era una inversión segura, que íbamos a hacernos ricos. Le creí. Hizo una pausa. Su voz se volvió más espesa. Puse todo en eso. Mis ahorros, mi tiempo, mi confianza. El fiscal se inclinó levemente. ¿Y qué ocurrió? No había proyecto, dijo Alejandro, sin rodeos.
No había trato. Se quedó con mi dinero y desapareció. Una ola de murmullos recorrió la sala. El fiscal levantó una mano, calmando el ruido. ¿Y confrontó usted al señor Jiménez por ello? Lo intenté, dijo Alejandro, sus ojos entrecerrados, fijos en Diego. Pero cuando me di cuenta, ya era tarde. Cambió de número, se mudó. No volví a verlo hasta hoy. Señaló a Diego con una mezcla de ira y decepción marcada en cada palabra. El abogado defensor se puso de pie de golpe. Objeción, su señoría. Este testimonio es irrelevante y altamente perjudicial. El juez ni se inmutó. Denegada. Continúe, señor Blázquez. Alejandro asintió, sus manos agarrando con fuerza los costados del estrado. Solo quiero decir que, no es la primera vez que lo hace. Ha estado usando esta misma estafa durante años. Hizo una pausa. Su voz se volvió un susurro crudo, definitivo. Créame. Yo lo aprendí por las malas. Al bajar del estrado, cruzó una última mirada con Diego antes de volver a su asiento. El rostro de Diego se había puesto rojo. Su compostura se deshacía con cada segundo que no estaba en control. El fiscal llamó al siguiente testigo. Una mujer de unos 30 años se dirigió al estrado. Aguda y compuesta, aunque su lenguaje corporal dejaba entrever una frustración contenida bajo su profesionalismo. Por favor, indique su nombre para el tribunal, dijo el fiscal. Victoria Benítez. ¿Y cuál es su relación con el acusado? Victoria se acomodó las gafas. Su mandíbula se tensó. Fui la organizadora de su boda. Miró a Diego. Luego a Isabel. Hubo un leve destello de simpatía en su mirada. Él me contrató para manejar todo, las flores, el lugar, la comida. Dijo que el dinero no era problema. Pagó todo por adelantado. ¿Y el señor Jiménez le mencionó en algún momento que estaba casado? Victoria resopló suavemente, casi con desprecio. En absoluto. Dijo que era soltero. Que se iba a casar con el amor de su vida. Que quería que todo fuera perfecto. Hizo una pausa. Si hubiera sabido lo que realmente estaba pasando, jamás habría aceptado trabajar con él. El fiscal asintió. ¿Y hasta dónde usted sabe, cómo se presentó el señor Jiménez ante los proveedores? Como un gran empresario, dijo con un encogimiento de hombros. Soltero. Rico. Generoso. Encantó a todos. Nos hizo creer que era alguien importante. Se detuvo. Negó con la cabeza, otra vez. Pero ahora. El abogado defensor se puso de pie de golpe. Objeción, su señoría. Especulación. La jueza asintió. Se sostiene la objeción. Limítese a los hechos, señorita Benítez. Por supuesto, respondió Victoria, y bajó del estrado, el taconeo de sus zapatos resonando sobre el suelo. El peso de sus palabras permaneció en el aire mientras regresaba a su asiento. La sala volvió al silencio. Tensa. Diego se removía en su silla, sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa de la defensa. Esa sonrisa confiada que solía portar, había desaparecido por completo. Cuando llegaron los alegatos finales, la sala contuvo la respiración. Todas las miradas se dirigieron a la jueza, que se incorporó en su asiento con porte firme, su voz cortando el silencio con autoridad. Diego Jiménez, sus acciones fueron calculadas. Crueles. Usted se aprovechó de la confianza de quienes creían en usted. Explotó sus esperanzas, sus sueños, sus futuros, por su propio beneficio. Isabel se encontraba al borde de su asiento, las manos fuertemente apretadas en el regazo. El corazón le retumbaba en los oídos. Este tribunal no tolerará tal engaño. El rostro de Diego palideció. Se aferró al borde de la mesa. La mandíbula tensa, como preparándose para el golpe. Se le sentencia a 7 años de prisión por fraude, dijo la jueza con tono cortante, y se le ordena restituir a la señora Isabel Jiménez el total de los $60,000 que le fueron sustraídos. Además,
se procederá a indemnizar a las demás víctimas conforme avance la investigación. Diego se puso de pie de golpe. Su señoría, por favor. Esto es un malentendido. Gritó, la voz quebrada. Yo no quise. Basta, señor Jiménez, interrumpió la jueza, con tono definitivo. Tuvo su oportunidad de hablar. Los alguaciles se acercaron, y con ello, la desesperación de Diego creció. Su voz se volvió más aguda, más frenética. Esto no es justo. Solo quería construir una vida. No quise hacerle daño a nadie. La sala permaneció en silencio. Clic. El sonido de las esposas retumbó en la sala como un cierre ineludible. Los ojos de Diego recorrieron el lugar, frenéticos, hasta posarse en Isabel. Isabel, por favor, su voz se quebró. Tú me conoces. Sabes que yo no quise esto. Ayúdame. Por favor. Ella sostuvo su mirada. Serena. Firme. Inquebrantable. Pensé que te conocía, dijo suavemente. Pero estaba equivocada. Los hombros de Diego se desplomaron. Lo último de su orgullo se desmoronó. Los alguaciles lo giraron hacia las puertas traseras, y con un último empujón, lo sacaron de la sala. Y cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, la sala entera exhaló. Una respiración colectiva. Un alivio compartido. Había terminado. Cuando Isabel salió del juzgado, la luz del sol se filtraba cálida por las altas puertas de vidrio. Contrastaba con la tormenta que acababa de atravesar. Ahora vamos a estar bien, susurró. Su voz, aunque suave, llevaba la clase de fuerza que puede mover montañas. Lo prometo. Dio un paso hacia la luz. Lista para empezar de nuevo. Lista para reconstruir. La dorada luz del atardecer se colaba suavemente por las ventanas de la pequeña y acogedora casa de Isabel, envolviendo la sala en un resplandor cálido. El lugar estaba en calma. En paz. Un santuario. Sentada en el sillón, con los brazos envueltos alrededor de su hija recién nacida, Isabel la sostenía contra su pecho. La bebé soltó un pequeño bostezo y se acurrucó aún más, segura en el calor de su madre. El aire olía a lavanda. Una melodía suave sonaba desde un altavoz en un estante cercano. No era la vida que Isabel había imaginado un año atrás. Pero era suya. Y era suficiente. Miró alrededor. Los muebles de segunda mano que había elegido con cuidado. Los juguetes de colores esparcidos por el suelo. La ecografía enmarcada sobre la repisa. Cada rincón de ese hogar había sido construido con sus propias manos. Y, por primera vez, se sintió orgullosa. Pensó en el largo camino que la había llevado hasta allí. La traición. El juicio. El miedo a no ser suficiente. Las noches en que lloró hasta quedarse dormida. Las mañanas en que tuvo que obligarse a levantarse, y seguir. Pero aquí estaba. De pie. Luchando. Y sosteniendo en sus brazos la parte más valiosa de su futuro. No fue fácil, dijo suavemente, mirando el rostro dormido de su hija. Pero ahora somos más fuertes. Ella rozó con un beso la frente de su bebé. Y te enseñaré a nunca conformarte con menos de lo que mereces. Nadie volverá a aprovecharse de nosotras. Su voz no vaciló. Estaba llena de determinación. Y de amor. Mientras tanto, lejos del calor y la luz. Diego se sentaba solo en una celda de prisión gris y desolada. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, proyectando un brillo estéril sobre el concreto frío. Estaba recostado contra el marco de la litera metálica, la cabeza baja, el cuerpo hundido en el silencio. El traje a medida había quedado atrás. Ahora vestía el overol naranja de un hombre que lo había perdido todo. La sonrisa que solía aferrarse a su rostro había desaparecido. Todo lo que quedaba era una cáscara vacía y el eco de sus propias decisiones. Pensó en el dinero. En la admiración. En el estilo de vida. En las mentiras. Y luego pensó en Isabel.
Pensó en cómo se había mantenido erguida en la corte. Sin miedo. Inquebrantable. Esa imagen lo carcomía. Por primera vez en mucho tiempo, el arrepentimiento le retorció el pecho. No era rabia. No era orgullo. Era algo más frío. Más hueco. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Hundió el rostro entre las manos. Las paredes no se movían, pero sentía que se cerraban sobre él igual. Su mundo, antes lleno de brillo e ilusión, ahora se reducía a una caja gris. Y a los escombros de las mentiras sobre las que lo había construido. Y en una casa tranquila. Llena de amor y aroma a lavanda. Isabel susurró una vez más a su hija. Vamos a estar bien. Y esta vez. No solo lo creía. Lo sabía. Querido lector. La vida tiene una forma extraña de rompernos. Y luego, poco a poco, silenciosamente, ofrecernos las herramientas para reconstruir. Como Isabel, todos enfrentamos momentos en los que todo en lo que creíamos se derrumba. Donde la traición oscurece la luz que una vez nos guiaba. Pero cómo bien nos recuerdan los estoicos. El obstáculo es el camino. Lo que duele, también puede formarnos. Lo que termina, puede ser el inicio de algo nuevo. Isabel no esperó a que la vida se hiciera más fácil. Eligió volverse más fuerte. No se desmoronó bajo el peso de su dolor. Se levantó. Sosteniendo a su hija. Y su dignidad como armadura. La paz que hoy tiene, no se la regalaron. La conquistó. Y tú también puedes hacerlo. No eres lo que te sucede. Eres lo que eliges construir después. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, te invitamos a dar like, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que conectan, que inspiran y que sanan. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.